Onda Regional de Murcia presenta las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la divulgación de los conocimientos básicos sobre finanzas y autoadministración económica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Con el patrocinio de CaixaBank. Bueno, y si ya la economía es abstracta en alguna medida, intangible, pues ahora vamos a dar una tacita más, porque vamos a hablar de criptomonedas y particularmente de esta inversión en esta moneda que todavía no sabemos si es buena, si la acepta el sector bancario, las autoridades financieras, si estamos haciendo algo bueno, algo malo, es cosa de piratas. Bueno, de todo esto nos va a ilustrar Nicolás González, que es el director del ICREF. Don Nicolás, un saludo, muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues ya ve usted, somos un mar de dudas, en este caso en el mundo de lo digital. Pues sí, nos vamos a meter hoy con un tema que está muy en boca de todos ahora mismo, que son las criptodivisas, las criptomonedas, y sobre el que hay mucha leyenda, mucho desconocimiento, pero también muchas oportunidades. Es un activo muy interesante, como ahora comentaremos. Bueno, si te parece, podemos arrancar definiendo un poco dónde está la fuente, el maná de esas criptomonedas, porque uno mismo se las puede hacer en casa, ¿o cómo es esto? Bueno, uno no las puede hacer en casa, pero prácticamente. Mira, para que los oyentes tengan un poco una idea de qué volumen tienen estas criptomonedas, podemos decir que hay en torno a unas 10.500 que podemos adquirir. Solo. Claro, monedas, vamos a pensar que somos menos de 200 países, no todos tienen su propia moneda, y en criptodivisa pues podemos invertir en más de 10.000 activos distintos. Y el valor más o menos, una locura auténtica, un valor ahora mismo en mercado de más de 3 billones de dólares, es la estimación. O sea que todavía pueden hacer más criptomonedas, aumentar esa confusión y todas ser legales. Bueno, vamos a ver, eso de que todas sean legales pues es una cuestión interesante, porque es cierto que estamos hablando de un tipo de moneda, se llama descentralizada. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que prácticamente, como ha señalado usted antes, se puede minar moneda, se puede crear moneda prácticamente en nuestra casa, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no tienen el amparo de una autoridad, de una institución. El euro tiene detrás el Banco Central Europeo, el dólar a la Reserva Federal de Estados Unidos. Aquí no existe ese respaldo. Por eso, es cierto, es un mercado más flexible, más descentralizado, pero cuando entramos en él tenemos que ser conscientes de los riesgos que entraña el no tener detrás ni al sector público ni a las instituciones. ¿Y entonces quién respalda ese valor? Pues el valor lo respalda el mercado y la confianza. No hay detrás una institución que respalde, no hay institución que garantice. Por ejemplo, si nosotros hacemos una inversión, incluso aquí dentro de España, en este tipo de activos, no habría cobertura ninguna del Fondo de Garantía de Depósitos, tampoco del Fondo de Garantía de Inversiones, porque tampoco están reconocidos, por ejemplo, como un medio de pago. Entonces son muchas las alertas que hay en torno a estas criptomonedas. No quiere decir que sea un activo malo, no es eso, ni bueno ni malo. Simplemente un activo en el que cuando nosotros entremos, pues debemos ser antes capaces de identificar todos esos riesgos y si estamos de acuerdo y podemos asumirlos, pues entrar en este tipo de divisas sin ningún problema. Por ese sentido nos ayudará a identificar el perfil de este inversor, ¿no?, en criptodivisas. ¿Cómo es? Pues tenemos, yo diría que dos grandes grupos, ¿no? En un inversor más minorista, a título individual, pues se está oyendo mucho que los jóvenes están apostando por este tipo de monedas. Y luego, por otro lado, tenemos inversores que llamamos institucionales, inversores cualificados que invierten en este tipo de activos, pero a través de fondos de inversión. Hay en torno a unos 800 fondos de inversión ya, algunos de ellos españoles, que están invirtiendo en criptomonedas. Y van ese tipo de inversor más cualificado por lo que hablábamos antes, porque estamos tratando de activos con un riesgo y con una complejidad muy alta. Complejidad, por ejemplo, que no sé si se traslada después a un uso práctico específico en cuanto a su manejo, por ejemplo, en comprar cualquier tipo de bien. ¿Esto vale para todo o no? Bueno, es uno de los usos, desde luego. La criptomoneda tiene un uso comercial que está fundamentado sobre todo en la facilidad de realizar esas transacciones, en que podemos evitar intermediarios, porque están basados en una tecnología, están basados en blockchain, de manera que podemos hacer intercambios entre iguales saltándonos un intermediario. De hecho, ya hay portales, por ejemplo, en Internet,
basados en esta tecnología que nos permiten pues directamente contactar para efectos de alojamiento, por ejemplo, con un hotel o con el propietario de un apartamento, evitando las plataformas conocidas. Pues tenemos para hoteles, pues Booking, por ejemplo, o para apartamentos, pues algunas tan conocidas como Airbnb. Están surgiendo ya alternativas a esas plataformas que nos permiten usar estos medios de pago para evitar intermediarios y, por tanto, reducir costes. Y luego también vamos a pensar en una cosa, estamos en un momento de auge, ¿no?, de comercio internacional, nos movemos a todos sitios, mandamos bienes y servicios a cualquier punto del planeta. Si usamos criptomoneda, nos estamos ahorrando todos los costes derivados del cambio de divisa. Pero ya digo, los comerciales no son solo los usos de la criptomoneda, hay otros usos más, aparte de los comerciales. Bueno, por tanto, sí se puede entender, justificar esta inversión, aunque no sé si hay algún otro motivo más allá para los inversores. El hecho de que estemos hablando de una moneda de futuro, de expectativa, ¿cuál es la motivación real? Bueno, la motivación real, desde un punto de vista de los inversores, es esa flexibilidad que comentábamos. Sí, estamos hablando de activos que no están sometidos al control de los bancos centrales, podemos realizar transacciones con carácter inmediato. Muy importante, son transacciones privadas. Es decir, la tecnología en la que están basadas nos permiten realizar una transacción con una persona que no conocemos, pero vincular esa operación a que se dé un cierto hito, la entrega de un bien o a la verificación de una identidad que está encriptada. Y una vez que eso se verifica, podemos realizar esas transacciones, pero sin saber en realidad la identidad de la persona que tenemos detrás. Claro, eso abre también la puerta a otros motivos para usar la criptomoneda. Bien, como comentabas al principio, ¿esto es cosa de piratas? Bueno, no es cosa de piratas, pero a los piratas les gusta. Claro que les gusta. Claro. El asunto de la fiscalidad, ¿no? Bueno, el asunto de la fiscalidad es fundamental. No solo de la fiscalidad, sino hay ahora mismo un riesgo a nivel internacional que de lo que más se están preocupando ahora mismo las autoridades financieras, y es de que estas criptomonedas se están usando para lavado de dinero, para blanquear dinero y también para la financiación del terrorismo. ¿Por qué? Pues porque yo puedo obtener fondos de actividades ilícitas, corruptas, etcétera, blanqueo a través de criptomoneda, hago la conversión en criptomoneda en un país, lo puedo hacer en un país europeo. Y luego esa moneda la afloro en países donde, digamos, pues hay una regulación financiera más laxa. He evitado los controles tradicionales de las transacciones financieras, de la banca, etcétera, y yo puedo disfrutar de ese dinero que he obtenido de manera ilícita. Sí. Digamos que la balanza tendríamos, por un lado, que esa flexibilidad nos puede dar pues una mayor opacidad en lo que se refiere pues al uso, a los compromisos que tengamos que hacer con respecto pues a las instituciones financieras, pero por otro lado pues también nos deja al albur, ¿no?, de que esto es un mercado pues que puede, en fin, salir terrana, ¿no? Claro, incluso si lo operamos por la vía legal y hacemos una inversión en criptomoneda, la inversión puede salir rana. ¿Por qué? Pues porque son activos de un riesgo muy alto, con mucha volatilidad y que además están sometidos a efectos del mercado que no llegamos a comprender mucho. Mira, yo os voy a poner un ejemplo, y además es un ejemplo muy cercano, lo digo para entender un poco la complejidad, ¿no?, de invertir en este tipo de activos. Hace solo unas semanas, en el mes de enero, Bitcoin, y quizá algunos oyentes lo hayan escuchado, pues fue una noticia que salió en los medios tradicionales, cayó. El precio del Bitcoin se desplomó, casi un 40%, por una crisis que hubo en un país que algunos no sabríamos ni situar, que es Kazajistán. ¿Y por qué? Bueno, pues resulta que en Kazajistán la gente salió a protestar a la calle por la subida desmesurada de los precios de la energía y del gas licuado que necesitan para sus calefacciones. Nos suena un poco, ¿no?, esto de los precios de la energía disparados. Pues el gobierno, que es un gobierno autoritario, reprime esas protestas en la calle y corta Internet para que fuera del país no se conozca la represión que está ejerciendo el gobierno. Inmediatamente la cotización del Bitcoin se desploma. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, pues resulta que Kazajistán es el segundo país donde más se mina esta moneda, es decir, donde más se produce esta moneda. Y al cortar totalmente Internet, la cotización del Bitcoin y por arrastre de muchas criptomonedas similares se desploma y muchos inversores perdieron una gran cantidad de dinero como consecuencia de la crisis en Kazajistán.
Bueno, además esto es un poco darle la vuelta a la tortilla. Estamos hablando de economías que emergen a partir de este tipo de actuaciones. Ya no son materias primas, ya no son, en fin, elementos contables, sino el proceso de la minería de estas monedas en un sistema informático. Claro, al final nos estamos moviendo en una economía que es cierto que es la tendencia general, movernos hacia una economía de lo intangible, donde tenemos esa sensación a veces de una economía líquida, ¿no? De una economía vaporosa que no podemos tocar. Claro, venimos del patrón oro, ¿no? De que cada moneda estaba respaldada por una cantidad de oro que había en las reservas de cada país. Y ahora nos encontramos con esta situación en la que las monedas tienen el valor, en muchas ocasiones, que hemos decidido darle. De forma que si se quiebra esa confianza, que es muy débil, ¿no? Que la confianza cuesta mucho construirla, pero muy poco hacerla polvo, ¿no? Pues sería aplicable a este entorno de criptomonedas. Entonces tenemos que ser conscientes de que estamos ante activos muy volátiles y de que no son un activo tradicional, no es algo tangible y debemos estar un poquito alerta con este tipo de inversiones y sobre todo evitar chiringuitos, cosas que no nos suenen muy bien o que no tengamos claras, pues evitar la tentación de entrar en ese tipo de negocios. La CNMV, de hecho, pues ha alertado bastante ya en este sentido. Bueno, pues dejemos para el final algunos datos económicos, esas cifras de cotización, más o menos, algunas, las más llamativas, ¿no? No me de las 10.000 monedas, pero en fin, ¿cómo cotizan estas monedas? Pues esas monedas cotizan de la misma forma que puede cotizar cualquier activo en bolsa. De hecho, podemos acceder a ellas con toda facilidad. O sea, el acceso, de hecho, es curioso porque siendo un activo tan complejo y tan volátil, el acceso es muy sencillo. Ahora mismo, en general, pues están atravesando una fase de una corrección a la baja, las grandes monedas, pero tampoco sabría decir una predicción en torno a este mercado. Ya digo, porque no se mueve por los parámetros tradicionales. Bueno, el Bitcoin creo que está ahora en 33.102 euros. Sí, pero ha llegado a estar en casi 60.000. De la manera. Sí, o sea, ha perdido un 40% del valor, pero ha llegado en 60.000. Y ten en cuenta que hace 5 años o así estaba en $300. O sea, alguien que invirtiera $300 en ese momento hoy tiene un activo que vale casi 40.000. Bueno, pues conviene tener una máquina minando o por lo menos curioseando, ¿eh? Algún folletico sobre criptomonedas terminaremos adquiriéndolo en uno de estos bancos que inicialmente pues no han sido muy reacios o han sido reacios, ¿no?, a aceptar la nueva moneda. Don Nicolás González, como siempre, es un gusto. Más y mejor informados en cuanto a la finanza y en este caso las criptomonedas. Pues igualmente un placer y buen fin de semana. Las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la divulgación de los conocimientos básicos sobre finanzas y autoadministración económica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Con el patrocinio de CaixaBank.